Muchas gracias, alcaldesa. Gracias a todos por estar aquí. Y muchas felicidades a los flamencos, que hoy es nuestro día. Vamos a celebrarlo. Bien, esto es un manifiesto y es muy personal. Dice así: nací y me crié en la ciudad más flamenca del universo, la que tiene más flamencos por metro cuadrado, pero solo me aficioné a este arte cuando salí de ella. Esta curiosa paradoja personal no me sea exclusiva. Tiendo a pensar que es común entre cualquier persona de mi generación y de mi clase social, que no era otra en aquel tiempo, ni ahora, que pura clase media. Una clase media donde se nos inculcaba la cultura del esfuerzo y la dedicación al estudio y que no tenía acceso ni querencia alguna por unas manifestaciones flamencas que le eran ajenas, aunque de forma curiosa, en el caso de mi familia, las teníamos casi en la puerta de casa. Sirva esta digresión de raíz un tanto personal como exponente de un hecho sustancial: la brecha social que el flamenco ha tenido en nuestra ciudad y que ha hecho que nuestro preciado arte no haya penetrado como debiera en el tejido social de Jerez. El flamenco, en aquel tiempo de mi infancia, era privativo de las familias gitanas y de la gente cercana a ellas, con las que compartían vecindad. En el otro extremo, también era privativo de la gente rica, de los señoritos, para entenderlo. Evidentemente, en la actualidad ya no existen prácticamente señoritos, o es otro tipo de señoritos. Y la clase media, afortunadamente, ha dejado de tener esa querencia tan peculiar, esa querencia mimética por los señoritos que durante mucho tiempo la caracterizó. Con la evolución social, económica y demográfica, en Jerez se constituyó una nueva clase media, numerosa y fuerte, aunque no estoy seguro de que por ello adquiriese una personalidad propia. Y pienso que entre sus rasgos fundamentales no ha estado precisamente el ser flamenca. Se trata posiblemente de una de las más antiguas y nunca superadas asignaturas pendientes de la ciudad. Pero no nos escandalicemos ni apenemos por ello, ni tan siquiera no nos sorprendamos, que al fin y al cabo somos un lugar de peregrinación para aficionados de todo el mundo y la envidia de otros lugares, incluso para algunos que son históricamente muy flamencos. Porque en Jerez, al menos, aún se mantiene una cierta actividad que por momentos llega a ser importante. Existen muchas peñas, más que en ningún otro lugar, y algunas de ellas son muy activas, con lo que nos proporcionan momentos de una privilegiada exquisitez. También hay academias que programan cursos y atraen a mucha gente hasta aquí, atraen riqueza humana y de la otra. Y en algunas fechas del año gozamos de programaciones excepcionales de repercusión internacional. Podríamos asegurar que en Jerez se escucha o se puede escuchar flamenco gran parte del año. Y si las cosas se hacen bien, se podría garantizar su presencia permanente en todas las estaciones. Pero sobre todo Jerez es poseedora de una historia y de una personalidad muy rica, llena de colores y variantes que la identifica de una manera única e inimitable. Esa identidad nuestra tiene que ser motivo de orgullo y su preservación todo un reto, por más que ese sea quizás un objetivo que esté en manos del tiempo. Pero no se puede vivir tan solo del pasado, por muy esplendoroso que éste sea, que en nuestro caso lo es. La nostalgia está vedada si nos impide el disfrute del presente y la visión del futuro. Los tiempos han cambiado mucho, es verdad, y ya nada volverá a ser como antes, así que con la mochila de la memoria bien repleta del legado de nuestros mayores, toca prestarse al disfrute de nuestros contemporáneos. No vaya a ser que nos lo perdamos y lo tengamos que lamentar después. Puedo reconocer que en algunas ocasiones tiendo al optimismo en mi análisis, pero no creo ser optimista cuando observo que por más que hayan cambiado las cosas, tenemos en Jerez en estos momentos una generación de artistas que es considerable en número. Tengo entendido que se encuentran cesados más de 300 artistas. Y lo que es más importante, una generación admirable desde el punto de vista artístico. Sin hacer distingos ni un análisis exhaustivo, los distingos están feos, paremos no
por ejemplo, a pensar en el nutrido y brillante plantel de guitarristas actuales. Algunos proceden de la escuela del legendario Rafael del Águila, otros continúan la estela de distinguidas estirpes familiares como la de los Morá o los Parrilla. Los más son inmediatos discípulos de la escuela de Balao de Carbonero. Y todos ellos, sin excepción, ensanchan los límites de la sonanta flamenca con un lenguaje nuevo que siempre sabrá sonar a Jerez. Podríamos seguir hablando del cante o del baile, pero no es el objetivo. Permítanme a cambio echar una mirada al futuro. Siempre he observado entre los aficionados una cierta preocupación ante el inminente peligro de extinción de la fuente original de la transmisión oral, que está dispersa como dispersa es la residencia de sus portadores. Tengo que reconocer que por momentos esa sensación ha llegado a ser angustiosa, pero pienso que frente a la dispersión y al peligro de extinción, la genética nos está echando un cable y se revela en muchos artistas que de manera a veces milagrosa nos recuerdan a sus mayores, rescatan y refrescan su eco. Dos breves datos al respecto, y una coincide con el de la alcaldesa. ¿Acaso no fue una buenísima noticia la noche de los jóvenes de la pasada fiesta de la bulería? Ilusionante, creo, como poco ilusionante. Y otra buena noticia que es además doble. Fijaros, en las dos últimas ediciones, la Bienal de Flamenco de Sevilla ha otorgado sus premios Giraldillo a la revelación a dos artistas jerezanos. Hace 2 años, en 2014, a Manuel Valencia, el guitarrista, y este año a la cantadora María Terremoto. Un ejemplo de rebelión genética, creo yo. Ella, María. El flamenco de Jerez hunde sus raíces en artes y costumbres de origen casi doméstico y familiar. Y tenemos la suerte de que aquí se haya podido disfrutar la riqueza de los muchos acentos debidos a las familias gitanas. Pero también desde Jerez han salido muchos profesionales que han llevado su arte más allá de nuestros límites geográficos. Y eso viene sucediendo desde los tiempos de Manuel Torre y don Antonio Chacón hasta nuestros días, en los que un buen número de artistas actuales, cantadores, guitarristas, bailadores y palmeros, siguen llevando el acento de Jerez allá por donde van. Y eso por más que por exigencias profesionales tengan que estar versados en un amplio abanico de estilos. Me refiero al caso de los cantadores para el baile que cantan de todo. Pero yo soy de la opinión de que esos cantadores pueden seguir transmitiendo el eco, la manera de hacer de Jerez allá por donde vayan. Yo he estado en un tablao de Madrid e identificado a un jerezano de Santiago desde el primer alleo. Y puedo estar viendo un espectáculo en cualquier teatro o auditorio y percibir cuando un eco plazuelero entra en la escena. Porque no por salirse de los estrictos cánones del cante de Jerez tienen por qué perder nuestros artistas naturaleza ni eco. Tan solo están participando del amplio y rico manantial del flamenco a la vez que amplían sus propios horizontes profesionales. Así que tengamos al flamenco de familia como riqueza propia y la profesionalidad como un derecho, cuyo ejercicio no tiene por qué desnaturalizar al artista ni despojarle de su identidad original. De la dialéctica entre lo propio y lo ajeno, entre la raíz y el acervo común, solo puede surgir enriquecimiento. Y hablaba antes de no apenarnos ni escandalizarnos por el estado del flamenco en nuestra ciudad, sobre todo porque si miramos la situación de nuestro arte a nivel del Estado español, el ánimo se nos puede ir directamente a los suelos. No es algo precisamente nuevo, y una de las contradicciones más flagrantes y asentadas en nuestra cultura patria. Y se trata de una contradicción grandísima, porque el flamenco es, lo quieran o no, una inevitable seña de identidad cultural de España, que paradójicamente ha sido tradicionalmente rechazada por las élites culturales y la sociedad en general. Todo ello tiene sin duda que ver con un antiflamenquismo de carácter histórico que se encuentra firmemente asentado desde el siglo XIX entre nosotros y penetra hasta el presente de forma paralela a la propia historia del flamenco. Esta contradicción, vista desde fuera, resulta tan llamativa que hasta es objeto de estudio.
y así lo ha sido de nuevo y de manera reciente por un investigador de la Universidad de Cambridge que pude leer este verano. Llama la atención que, a pesar de ser conocido universalmente, este arte no goce de la misma popularidad en toda España. Y llama la atención que muchos españoles detesten la identificación del flamenco como algo plenamente español y vean este arte como puramente andaluz y concretamente gitano. Resabios del antiflamenquismo, reliquia de una España vieja y casposa. Realmente hemos sido objeto de estudio y de interés casi desde la misma génesis del arte flamenco. Desde los tiempos de los decimonónicos viajeros románticos hasta estos otros viajeros actuales, que son los intelectuales de otras naciones y culturas que se acercan interesados a nuestro arte, estudiosos y curiosos que nos han aportado lo que el profesor José Luis Navarro denomina la mirada extranjera, y que es algo más que una visión, nuevas ideas que enriquecen el concepto cultural de nuestro arte. El aprecio y la valoración del arte flamenco en el extranjero frente al desprecio o la disimulada vergüenza que provoca en el país del que parte. Se trata, además, de un aprecio, el del extranjero, que no se circunscribe a las élites culturales o intelectuales, sino que las traspasa para atraer con su magia a espectadores de todo el mundo. Y eso es algo que lleva mucho tiempo sucediendo, desde los años de Carmen Amaya y Sabicas, con el legendario promotor Sol Hurok, a los actuales Flamenco Festival, que recorren gran parte de la geografía mundial, desde Estados Unidos a Dubái, de la mano del entusiasta Miguel Marín. En estas cosas el flamenco no ha cambiado quizás en el último siglo, y hoy como antaño la vida de nuestros artistas depende en gran medida de sus trabajos en el extranjero. Y es que el flamenco, que nace, como dije, de una expresión tan doméstica como también tabernaria, no tardaría mucho en constituirse en un medio con el que sus protagonistas se pudiesen ganar la vida. La necesidad de buscar el pan es tan antigua como el hambre. Nace de esa forma el profesionalismo, que además de dar de comer a muchas familias, ha sido fundamental para la cristalización de muchos estilos y variantes de estos estilos. Y con el profesionalismo, el artista se hace viajero o residente en lugares donde encuentra sustento, lejos de su familia o de su entorno. Pienso, por ejemplo, en la nutrida generación de artistas jerezanos que probaron los tablaos madrileños en los años 60 y 70 del pasado siglo, los Ordera, Serna o un Terremoto, Fernando Terremoto, que llevaba en el bolsillo de la chaqueta su propia dirección, que no sabía leer, para dársela al taxista al terminar su trabajo. Pienso también en los que frecuentan las lejanas tierras niponas e incluso encuentran la muerte allí, tan lejos. Muy recientemente, un caso, el tío de David Lagos. Pienso en los que ahora van a Dubái o Qatar porque allí es donde está el dinero. O los que desde hace casi un siglo atraviesan el Atlántico, primero en barco, luego en avión, para dejar su arte en tierras americanas. No olvido a aquellas compañías que recibía Antonio Jiménez del Morcilla en Buenos Aires, ni a los flamencos que cocinaban en los cuartos de hoteles en Nueva York para ahorrar y poder mandar a casa, ni a los bailadores que se dejaban las piernas en giras donde encontraban un pavimento de hormigón para bailar, como un día me comentaba el maestro José Crespo. Para mí, los artistas viajeros son los héroes del arte flamenco. Muchos han dejado su salud por los escenarios de medio mundo e incluso han llegado a fallecer en las mismas tablas. Otros han visto envueltos en terribles peripecias y han sobrevivido hasta revoluciones. Es el caso del maestro Juan Martínez, que estaba allí, en la mismísima Revolución Rusa, como nos narró en un magnífico libro el periodista y escritor sevillano Manuel Chávez Nogales. O el de Pepe de la Matrona, superviviente de la Revolución Mexicana de Pancho Villa, una parte tan solo de los recuerdos que le transmitió a José Luis Ortiz Nuevo. Y si resultan grandes esas peripecias, a la postre constituyen tan solo una pequeña parte de la gran epopeya del artista flamenco viajero, al que siempre hay que estar agradecido por haber puesto al flamenco en el mundo, como titula su último libro José Manuel Gamboa. En el transcurso de los años, en ocasiones como resultado de esa condición viajera, y sobre todo
Como consecuencia de la globalización a que asistimos, el flamenco se ha encontrado con otras culturas y otras músicas. Ante estos encuentros, no todos afortunados, por supuesto, siempre ha existido una actitud reticente, sino un rechazo directo. Y pienso que esa no debe ser la postura. El flamenco ha ejercido de antiguo un gran poder de atracción para músicos y músicas de otras culturas o disciplinas que se han acercado a él para beber de su inspiración, de su magia o de su hondura, o de su compás. Los resultados han sido en ocasiones excelentes. Nadie pone en duda la aproximación que realizó Miles Davis, por ejemplo, en el legendario Sketches of Spain. Como nadie se rasga ya las vestiduras por las colaboraciones que Paco de Lucía realizó con Chick Corea o John McLaughlin. Podríamos seguir poniendo más ejemplos, pero no son necesarios para que estemos convencidos de que el flamenco, desde su robusta identidad, no pierde naturaleza ni se desvirtúa en estos encuentros, sino que por el contrario sale enriquecido y fortalecido. No hay que temer pues a estos encuentros, tan solo ser exigentes con sus resultados y que no nos vendan jamón de bellota por lo que es solo un producto de consumo rápido, fast food o comida basura. Luces y sombras siempre, como en cualquier disciplina artística, porque eso es algo que hay que destacar y que no podemos olvidar. El flamenco debe tener la consideración de cualquier otra disciplina escénica o artística. Siempre será difícil la lucha por ese espacio, y más en un país en el que la cultura ocupa un lugar secundario, sino postrero. Por poner un solo ejemplo, ¿se han parado a pensar el espacio que nuestro flamenco ocupa, por ejemplo, en las televisiones de ámbito estatal? ¿O en la autonómica? Luces y sombras. Entre artistas, periodistas y aficionados se da una general coincidencia a la hora de valorar de una forma muy positiva el momento creativo actual. Un momento que se califica de dulce, pero que no oculta las dificultades materiales ni la incertidumbre sobre el futuro de este arte. Luces y sombras. Gozamos de una generación de artistas jóvenes, en muchos casos brillantísima, que tiene acceso a una información y documentación impensable hace años y además al instante. Pero no por ello deben dejar de estudiar, amar y respetar el legado de sus mayores, que dieron su vida por este arte. Recae sobre ellos la responsabilidad de que no se pierda el sabor ni la identidad dentro de ese difícil equilibrio entre tradición e innovación. Un ejercicio, por cierto, para el que no están precisamente sobrados de oportunidades, más bien al contrario. Luces y sombras. En apenas docena y media de años el flamenco ha recibido más reconocimientos oficiales que en casi toda su historia. La declaración de bien de interés cultural para los registros sonoros de la Niña de los Peines por parte de la Junta de Andalucía en 1999 fue quizás el primer hito de la serie. Años después, en 2007, el flamenco entra en el nuevo Estatuto de Autonomía como elemento singular del patrimonio cultural andaluz, aunque con un carácter de exclusividad que nunca he llegado a entender, por cierto. Finalmente, tenemos su inclusión en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO hace ahora 6 años. Un reconocimiento que no sé si ha añadido más valor o alguna circunstancia nueva a este arte, pero que está bien que esté ahí, en la lista representativa. Y nos alegramos mucho por ello, aunque sea a beneficio de inventario. Reconocimientos oficiales que parecerían dibujar un paisaje con viento a favor para el flamenco, pero que las precariedades a la crisis de vidas privan de su debida y lógica plasmación práctica. El flamenco y los flamencos siguen afrontando la crisis a pelo sobre sus espaldas, con el esfuerzo de estos artistas y soportando el mismo gravamen del salvaje 21% de IVA para sus producciones y espectáculos. Luces y sombras son las mismas que nos hacen ver un paisaje claro, optimista unas veces o negro y pesimista en otros. Frente a uno u otro estado, creo que el aficionado flamenco ha de mantener la modestia y el orgullo. La modestia porque no se puede perder de vista que estamos ante un arte que, si quiera o no, es minoritario, pero que es un arte muy grande. Por eso tenemos que mantener también la dignidad y el orgullo
Desde la firmeza de ser poseedores de un arte incomparable, debemos de estar tan orgullosos de nuestro pasado como de nuestros creadores presentes y de un arte que es muy plural. Su cante, su baile, su toque, su música toda iluminan nuestros días y nos hacen ser mucho más felices. ¿Qué más se puede pedir? Viva pues el flamenco, sus artistas y sus aficionados, y larga vida a este arte grande y nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias.